Con el gentil auspicio de Dulces de Denis. Sabor al arcoíris. Estos son Skittles. Son Skittles. Hola amigos de CF Audio, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Hi-Fi acá en el canal de CF Audio en YouTube. Y hoy día venimos a cumplir un compromiso que tomamos con Cristian, el primer episodio, no me acuerdo. No me acuerdo. Hace mucho tiempo. Hace harto rato, donde íbamos a comparar, o donde vamos, más bien vamos a comparar diferentes fuentes, pero no hablo de la fuente de reproducción, sino que como la fuente misma, donde vamos a probar cómo se escucha un disco de buena categoría. Es el disco de Jazz at the Pawn Shop. El mítico Jazz at the Pawn Shop. Pero del sello FIM, y es un XRCD2. XRCD. XRCD. Superior Audiophile Quality. Claro. So you know it's good. Superior. Y por otro lado, pues son tres pruebas que las vamos a hacer con la misma canción, con Limehouse, que es la primera canción, que es en vivo. La otra será un archivo o una canción que se descargó de Pure DSD, creo que se llama el portal, o Native DSD, en DSD 512. O sea, es como un formato Super Audio CD, que es un archivo DSF, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a tener reproducción desde un disco duro. Ajá. Y vamos a escuchar también la misma canción desde Cobius, desde streaming, desde una plataforma de streaming que es Cobius, que está en 192.24. Ya ellos dicen que está remasterizado. Para esto vamos a utilizar nuestro amigo Lindorf TDI 3400, que tanto le gusta a Cristian, con el CD, con el CD de la línea, el CD2, y con los parlantes Audio Vector R3 Avantgarde, que son los que están acá atrás, los que son de color café de madera. Hay que mostrarlo. Sí, es que se ve, sí se ve. Así que vamos a proceder ahora a escuchar. No sé si la vamos a escuchar completa porque probablemente 45 segundos. Vamos a escuchar. Un yo minuto. escucharía un minuto y medio. Minuto y medio, Minuto ok. y medio de un tema. Porque dura creo que Y como 10 después minutos la canción. Cambiamos, sí, dura 10 minutos la canción. Y después cambiamos a la otra fuente. Escuchemos, usemos de control el CD. Escuchamos el CD primero. ¿Ya? Escuchamos el archivo. ¿Ya? Escuchamos el stream y después volvamos al CD. Ya, perfecto. Cables normales, unos cables que nosotros tenemos de parlante que son los Eagle Cable Silverline, y cables interconectores, estamos utilizando los Eagle Cable nosotros. Así que vamos mano a la obra. Pone cara como que es muy interesante. Al del CD. Bueno, después de... Hicimos una prueba más. Originalmente íbamos a probar el archivo, Sí. el streaming El CD, y el CD. Eso probamos. Pero agregamos una más. Ahora agregamos el... No, pues sí, eso siempre ha sido. No, po. Sí, ¿Sí? sí, eso Ah, fue. ya, bueno. Eso fue. Ya, entonces no vamos a hablar de los skips. No. Ya.
Vamos a hablar de los skips. Ya. Bueno, entonces vamos a partir por nuestras impresiones. ¿Por cuál primero? Por el archivo. Por el archivo. Ya, el El archivo. archivo, sí. Ya, el archivo, como les dije, es una canción que yo bajé del portal native de SD, de la canción de Jazz at the Pawn Shop. Hicimos la canción Limehouse, que es la primera, Ajá. en un formato DSD 512. Pongamos el contexto. Nosotros tenemos una metodología de evaluación en donde ponemos un control, que es la base. En este caso el control fue el CD. Y después pasamos las pruebas y después volvemos al control para establecer un punto, Un punto referencial. Un punto referencial. Y en ese aspecto, yo en particular... Pero habla primero del... Por eso, es que lo que pasa es que me interesa establecer que existe un control y por qué, para que tenga sentido lo que voy a explicar ahora. ¿Ya? Me sentí la necesidad de darle más volumen y no obtuve lo que quería con más volumen. ¿A cuál? Al archivo. Al archivo, ya. Al Le archivo... tuvimos que dar más volumen y no obtuve lo que yo quería con más volumen. Ya, ok. Entonces sentí que le faltaba algo que yo sentí que necesitaba que sonara más fuerte, pero que aunque lo pusiera ¿Pero más querías fuerte, que sonara más fuerte para qué? ¿Para obtener más no detalle? no sé, para obtener alguna emocionalidad que tuve ¿Ya? con el CD que no tuve con el archivo. Ya está ahí adelantando impresiones. Dale tú, entonces, dale Ya. tú. Yo tengo 3 puntos que... Ya, es que yo creo que es difícil partir por el archivo porque partimos por el disco. ¿Ya? Entonces, obviamente, tus comparaciones las empiezas a hacer en base a lo primero que escucháis. Sí, no, pero lo que pasa es que el disco yo tomé mis notas al final. Ya, bueno, cuando lo a escuché mí lo al que me final. pasa es que el disco lo encuentro que suena muy bien, es muy definido, tiene cuerpo, ¿ya? ¿El archivo o el disco? Los archivos, perdón, los archivos, estoy El hablando del archivo, archivo, estoy hablando del archivo, perdón. el Si archivo. dije disco, me equivoqué, los archivos. Tenía muy buen cuerpo, tenía muy Sí. buena definición, los agudos eran muy claros, estas campanitas que salían, se escuchaban muy bien, tenía muy buena dinámica. Los tres suenan muy bien, en cierta manera, pero lo que uno puede comparar es que con el archivo yo encontraba que tenía buena definición. Es una muy buena fuente. Sí. Me gusta. Yo en particular, además de que, bueno, yo aquí mis notas dicen que el archivo tiene muy buen contraste, Sí. pero me falta emocionalidad, Ya. que tuve que subir el volumen y a pesar de eso no conseguí lo que Ya, quería. pero ojo que el tema del volumen sea por otras cosas, por un tema técnico, por si acaso. Pero igual, a mí muchas veces me da la sensación de que cuando uno quiere subirle el volumen al equipo es porque queréis conseguir algo que no Ya, estáis está bien, recibiendo. está bien. Es válido, es válido. Sin embargo, referencialmente a lo otro que escuchamos, encontré que tiene mucho control, es Ya. muy compuesto, súper agradable, Sí. súper dulce. Sí. Para escuchar Es muy agradable escuchar. por horas. Muy agradable escuchar. Por horas. Sí. Súper agradable para escuchar. Me gustó eso. ¿Cachai? Me gustó que era rico, no era invasivo, no era penetrante. Obviamente cambié unas cosas por otras, pero me gustó esa cuestión de que era súper rico, súper agradable escucharlo. Ujú. Ya, pasemos a la otra impresión, que es el streaming. El streaming. Ya, esto viene de la plataforma Covius. Es, por lo menos, Con Covius Run. dice que es esta carátula, pone, que habla de una remasterización del año 95. Voy a poner los datos ahí. Ya, lo hicimos por Run Ready, que es compatible con el Indos 3400 para que no hubiera ningún tipo de compromiso. Perdón, no, era de 192.24. Era de 192.24. ¿Ya? ¿Ya? De eso. Bueno, y el equipo reproduce 192.24. Igual nos vimos en diferentes formatos, tratamos de ver lo máximo que nos entregaba cada plataforma. En el Covius lo mejor que entregaba era 192.24, por eso lo hicimos con 192.24. ¿Ya? Ahora, mi única preocupación con esto es que me da la sensación de que podría ser otro remaster. Es que tú no sabes. Es lo que tú encuentras. O sea, probablemente alguien te podría decir que yo tengo un mejor disco. Claro. Bueno, sí. pero es el disco que hay. ¿Ya? Ya está. ¿Y por qué digo que podría ser un mejor, otro, no un mejor remaster, otro remaster? Es porque sentí que era como una cazuela. Eso está rica. En la cazuela todo tiene sabor a cazuela. ¿Ya? La papa tiene sabor a cazuela, la cazuela tiene sabor a cazuela, el pollo tiene sabor a cazuela,
Zapallo tiene sabor a cazuela. No, no te gustó. No me gustó. Bueno, a mí me pasó también lo mismo. Lo encontré encontré, plano, lo encontré fome, fome. Sí, gris, fome. todo, como que todo estaba metido dentro de la misma bolsa. Yo lo encontré que estaba muy apretado, Sí. como que el soundset que tenía ahí se te Mira, achicaba mucho, se te espérate. apretaba y no había espacialidad. Claro, Y- mira, otra cosa. Lo encontré, o sea, a pesar de que lo encontré fome, porque así que probamos dos streams y hay uno que era espantoso y el otro sonaba bien. Sí, lo que pasa es que ¿sabéis cuál es el problema? ¿Cuál? Que en el minuto que yo busqué, en la primera que escuchamos, que Ya. yo creo que es la que tú dices se Sí, que parecía, sonaba sonaba terrible, era ya. la librería de este mismo disco, pero lo tenía guardado en el computador. Ya. Entonces estaba extrayendo el archivo. No era el Cobius, no era Cobius. Ya. Ya. Entonces tenemos que volver al que sonaba mal. Hasta que Porque, al claro, es último que hay uno escuché- que lo escuché que es muy parecido a este, que lo encontré de hecho, tú entretenido me y dijiste, cálido. suena muy parecido. Sí, es que lo Bueno, encontré entretenido y cálido, pero el que encontré que le faltaba proyección, encontré que le faltaba soundstage. o sea, a ver, la canción que está disponible en Cobius de 192, que es de un disco de aniversario, que sale remaster y toda la cuestión, no es malo. Pero comparativamente con el otro, para mí es el más débil. Sí, Era el más sí. débil. ¿Ya? Y se Entonces era notaba, ese, el que y se encontraba yo que notaba, era todo era muy empaquetado. apretado. Sí, todo Sí, empaquetado. muy empaquetado. Pero además era como que tenía ahí esta imagen de escenario Sí, y se te achicaba. sí. De hecho, el estéreo era completamente imperceptible. Si no En era... contraste con el CD, Sí, el claro. estéreo era imperceptible. No, a mí no. A mí, bueno, el de la plataforma. Por eso es la eterna pregunta que muchos se hacen. Sí, es fuente. Lo que estáis fuente. escuchando en las plataformas de streaming. Es, no es, de dónde viene, cuál es el máster, etc. Mm. Es una alta resolución Yo inventado. creo que eventualmente vamos a tener que hacer una prueba con RIP de la misma fuente y vamos a tener que publicar la weá en internet para hacer Sí. stream, la otra para archivo y la otra para el CD. Ya, bueno, Ya, terminemos sigamos. con el CD. El Impresión. CD. Wow, me encantó. ¿Sí? Es otra cosa. El contraste súper profundo. Mira, mis notas dicen aquí mejor separación y proyección, mejor soundstage, tiene una transparencia y una materialidad de los instrumentos excepcional. Sentía ahí el material de la batería, el material del xilófono. Bueno, es una hueá impresionante. A mí lo que me pasaba es que sí sentía que era un poquito menos dinámico, ¿ya? Sí, sí, es un poquito el archivo tenía como más fuerza, Sí. pero era muchísimo más balanceado el disco. Como la naturalidad del Sí, disco era mucho eso, mucho más es natural. más natural el disco. Y además, lo que tú decías, había mucha textura en cuanto... Textura es la palabra, textura es la palabra, textura es la palabra. Yo le digo materialidad, pero textura la es la textura, palabra. justamente lo que decías, cuando le Textura, pega el xilófono, weá, se siente el material de la weá, la es batería, los impresionante. platillos. Pero es un poquito fatigante puede ser, porque era súper penetrante, el xilófono sonaba Sí, sonaba muy... como xilófono, como, Pero un, ahí como un ya- weón pegándole un pedazo de metal. Pero a mí, Está no, bien, está a mí bien. no me molestó. No, pero... A mí tampoco, pero como que me llamó la atención que fuera como bien filoso. Más decisivo. Sí, exacto, incisivo. Esa es la palabra. ¿Viste? Felipe tiene todas las palabras. Bueno, antes de olvidar. A ver, yo creo que el CD, si tuviera que ponerle una nota del 1 al 10, para mí el CD se acerca bastante al 10. Sí. Y el archivo Es que es la referencia en realidad. muy por debajito, muy por debajo. O sea, si al CD, para no ponerle perfecto, le pongo un 9.5, está No, el archivo... Pero el archivo cerca no estaba muy lejos en cuanto tú estás muy Por eso bajo. estoy diciendo el CD, si tuviera Es que que ponerle muy un- por si tú- debajo que está lejos. Escúchame. Ya. Si yo al CD, si desde 1 a 10 le pongo un 9.5, pues no Ya. sé perfecto, al archivo le pongo un 9.2. No. ¿Cachai? Muy cerca. Sí, Muy cerca. Sí, el archivo Y el streaming, no sé, un 8. es distinto. Es distinto Sí. porque es súper rico como sonaba el CD. Sin embargo, el archivo tenía como tenía una calidez distinta. Sí, era un poquito más cálido. Sí, tenía una calidez un poquito más distinta, era cálido. más dulce, era más digerible. Sí, ¿Cachai? sí. Era mucho más digerible. No, de todas maneras. O sea, bueno, era algo que nos veníamos preguntando hace cierto rato. Sí, hace rato queríamos hacer Teníamos esta la prueba. opción de hacerlo justamente con este disco. No tengo el vinilo, por ahí si hubiéramos tenido el vinilo hubiéramos metido Oye, otro, sí, pero mira, eso hubiera sido hay ya otra meter más variable. cosas. Y
Y ahí se puede disparar para cualquier parte del tema, porque podéis tener Estoy preocupadamente feliz de haber hecho esta prueba. ¿Por qué? Porque Porque ahora qué te va a significa pasar. que todas mis fuentes son digitales, pues suenan como el hoyo. Pero es que sabéis que yo insisto, porque el valor que tú recibí es muy bueno a la larga por cuando tú tenías una plataforma de streaming. Como te digo, la Conveniencia, plataforma de streaming no es mala, Mm. ¿cachai? Pero está en la eterna duda de dónde se extrae, dónde es la ¿Cuál es la real, fuente? ¿Cuál es la la real fuente? Sí. fuente de eso. Ahora, considerando que probamos el archivo y el archivo sonaba fantástico, Sí. los que tienen su librería de CDs guardadas en FLAC, perfecto. Sí, po. Sí, para obtener un resultado muy bueno, porque efectivamente el archivo, en esta configuración, con este equipo, ese DAC, suena espectacular. Bueno, ahí entra cosas, o sea, también esta cuestión es bien subjetivo o más que nada bien variable, porque a la larga el Lindorf no podíamos conectarle directamente el archivo Claro, porque lo teníamos en un disco teníamos duro, una situación pues, bien especial porque por la manera como funciona ese equipo. solamente tenía que ser por entrada USB-B. Entonces lo que hicimos fue ocupar el transportador del Eversolo, el T8, ¿ya? Y ahí sentimos que había algún problema con la transmisión. Sí, ¿Ya? algún problema hubo con la conexión directa digital entre comillas, no es Sí. porque es digital entre comillas, pero en realidad no sé si está mandando un stream, está leyendo Por archivos, no eso. sé qué es lo que está Y a la haciendo. larga lo que hicimos fue pasarlo del T8, del transportador, al DAC, al Z10, y de ahí lo mandamos de forma analógica al Lindorf Lindorf. y ahí sonó espectacular. Claro, ahí sonó muy bien. Ahí sonó espectacular. Claro, pero cuando hicimos con el RUN, que también es de forma digital directa, no hubo ningún problema. ¿No? Sí. Simplemente ahí era la Sencillamente calidad la del fuente- RUN, la de cómo fuente se llama, yo de creo la que plataforma. o la fuente o la plataforma no era satisfactoria. No es que Claro. no sea buena, porque igual suena bien, es tremendo equipo. Sí. Es solo que es menos satisfactoria que otra combinación. Pero a la larga también es un tema resolutivo, porque el disco es un buen disco, por lo menos, por eso un Sí, poco nació esta bueno, idea. sí. El, Queríamos C- escuchar un buen disco y este el es de los CD mejores discos que podía escuchar. El CD, ¿cómo se llama? De Lindorf es muy bueno, siendo que es un CD simple, solamente CD audio, es muy bueno, tiene una muy buena integración electrónica, ¿ya? Y bueno, el 3400 también es un tremendo equipo. Así que, bueno, ni hablar de los R3. Son muy buenos parlantes. Así que teníamos una buena transparencia en ese sentido. Sí. No, Así es que... espectacular. No, es buena, es buena. Sí, yo quedé súper contento con la prueba. Me iba preocupado, pero súper contento con la prueba. No, pues ideal, pues, un poco bueno. Porque ahí... Yo estaba preocupado, sí, yo estaba preocupado que hace tanto tiempo que no me pongo a comparar cosas que pensé que no iba a notar mucha diferencia, o que no iba a notar diferencias, o que se me había atrofiado el oído de tan No, poco que comparo y pruebo cosas y escucho cosas. Yo sé que escucho súper poca música en la casa, a pesar de que trato de sentarme a escuchar, siempre pasa algo. O siempre hay que hacer algo. siempre hay que ser algo, sí, es Siempre verdad. hay que hacer algo. Pero bueno, logramos en esto, era algo que teníamos un compromiso con Cristian, que queríamos hacerlo, queríamos salir de esta duda, yo tampoco no lo había hecho, alguna vez como que quise hacer algo y no me daba el tiempo acá, ¿ya? Pero sí como más sentarme a hacer una comparativa de justamente este disco, y de hecho esa fue la razón por qué compré este disco en el archivo, Ya. porque quise tener esa prueba. Porque además sirve para cuando la gente viene para acá, decir, oye, ¿qué tal suena por este medio, por este y por este otro? ¿Ya? Además también pasa que hay gente que no confía justamente en estos portales. ¿Ya? Como HD Tracks, Native DSD, hay otro que se llama Pure no sé cuánto, que me lo recomendaron por ahí, que justamente también la misma pregunta, ¿y de dónde sacan esto? ¿De dónde sale la fuente? ¿De dónde Claro. sacan esto? La misma pregunta que uno también se podría hacer, ¿de dónde sacan esto? Ahora, la gracia es que cuando tú Sí, compras un ahora disco de este tipo, tenía el prestigio del sello. el prestigio del sello, FIM, además adentro viene y te explican de dónde viene el máster, de dónde se está sacando esto. ¿Ya? Las plataformas de streaming no te dicen nada mucho. Y en el archivo algo te cuentan, pero tampoco es... La gracia, además, donde te puede generar más duda, es que tú cuando entras a una plataforma como esta, puede estar en diferentes alternativas. La En plataforma, CD, sí. en FLAC, o sea, en WAV, en 192 o menos, o en DSD. Entonces tú dices, chuta,
¿Qué es DSD? El Direct Stream, ¿cachai? Que es como, como si fuese 512. superado de CD. ¿Ah? 512 dice. Esta es de 512, el archivo es de Que 512. hay un tema con el formato que va a depender de la reputación de quien le estáis comprando también. Porque efectivamente el comerciante puede estar ofreciéndote la versión de 512 porque a él le pasaron una versión de 512, pero esa versión de 512 puede venir de un máster de 128 o 96. Insisto, es la eterna duda. ¿Cachai? Y de cierto punto de vista, quizás hubiese sido mejor no escalar el 96 a 512 y tener el 96 nomás. Sí, pero ojo, que Porque pasa por una etapa de proceso, hay una manipulación de la fuente. Tener una fuente con menos manipulación es preferible a tener una fuente manipulada, súper escalada. Por lo menos lo que te dice el portal, el disco que yo compré, es que está extraído directamente del máster análogo. Por lo tanto, al tener extracción directamente del máster análogo, lo puedes procesar. Cuando dice eso. Pero sí, te lo está informando. ¿Cómo se llama? Lo puedes transformar, lo puedes pasar ¿cómo se llama? Al tema PCM, que puede ser 88.2, 48, 192. Pasáis del reel magnético al... Claro, en 24 bits. Y el otro, que es el otro camino, es el formato DSD, que es diferente. ¿Ya? Cuando tenéis DSD de 64, 128, 512, porque acuérdense que el muestreo es en base a un bit, ¿ya? Que es diferente. ¿Ya? La modulación en cuanto se hace esto es a un bit, en cambio que lo otro es a 24 bits, es totalmente diferente. ¿Ya? Por eso no son tan compatibles. Por eso cuando dijiste ahora, yo sé que no hay... esto es 512 un bit. Claro, esto es 512 y el otro un bit. Versus 96, 24. El otro era de 192 a 24 bits. 192, pero son 24. Diferentes porque son modulaciones distintas. No podéis pasar de un 192 24 bits a un DSD, porque son diferentes, no podéis. Ahora, hay por ahí, hay gente que dice, y una vez leí en un par de artículos que decía que el que más se parecía a un Super Audio CD en cuanto a un DSD, que es el DSD de 64, era el de 96 kilos, 24 bits. ¿Ya? Pero 96 kilos 24 fue el estándar durante muchos años, de máxima calidad. Sí, claro, pero si ya 48, 24 estáis hablando de una alta resolución. ¿Ya? A ver, CD es 48, 24. Esto que acabamos de decir que para nosotros... CD es 48, 24. No. Por eso justamente voy para allá. Acabamos nosotros de concluir que para nosotros lo que más nos gustó fue esto. Un CD. Y un CD es 4400, 16 bits. ¿De veras? 4400, 16 bits. 16. Por eso yo siempre he insistido y le cuento muchas veces a los clientes. Hay que buscar lo que te gusta, no lo mejor. Lo mejor es una pero subjetiva. Además, un buen CD puede sonar mucho mejor que en la plataforma de alta resolución o que en un archivo, etc. También va a depender de la cadena del sistema. Sí, también va a importar obviamente el reproductor, sin duda. Sí. ¿Ya? Por eso, un poco decir, no todo lo que brilla es oro, de esta manera. ¿Ya? No porque tú estés comprando el archivo DSD 512 o 1024, que hay por ahí que no sé quién te lo reproduzca, va a ser lo mejor. Sino que lo mejor va a ser cómo se llevó desde el máster y se llevó al disco, a la fuente, al archivo, pero como se llama, de la mejor manera, ¿ya? Y sin intervenciones. ¿Ya? Entonces ahí tengan que tener ojo. ¿Ya? Hay que tener harto ojo. A ver, ponte tú, yo el día viernes o sábado hablaba con un cliente que solo sus fuentes son discos. Él escucha solo CD. ¿Ya? Solo sí. Es muy como de la vieja escuela, old school, y es mucho sí. Y de hecho me contó que había podido ver el video que subimos un par de semanas atrás que hablaba de los streaming. Ajá. ¿Ya? Y que le empezó a picar el bichito el streaming. Ahora, él me decía, ¿vale la pena o no vale la pena? A ver, él tiene un 3400. Saludos, Fernando. Tiene un 3400. Y yo le decía, pero obvio que sí. Obvio que súbete. Entonces, yo le decía, un buen disco, hoy en día, un buen disco
como esto, bueno, pueden haber varios sellos donde tú puedas comprar, Sí, ya, que todos no son- están en todos Chile, son lamentablemente. todos son buenos discos, pero Claro, te puede costar bastante caro hoy en día. O sea, yo creo que un buen disco, más o menos de este tipo, te puede estar costando desde siempre han sido caros. sí, pero te Siempre puede han estar sido caros. costando sobre los 45.000 pesos, Ya, sí, puesto sí, en tu siempre han sido casa. caros. Ya, si compráis uno te puede costar muy caro, pero si compráis 5, te va a bajar un poco el precio. Y eso ya estar dispuesto a gastar por lo menos unos 50.000 pesos por Ahora, disco. siempre han sido caros. Si un CD normal costaba 10, 15 lucas Sí. y un CD rico costaba 35, 40 lucas. Sí, en la época prepandemia. Sí, Sí, por eso te digo, hoy día puede costar podría 50. costar 50, Ya, pero quizás más. te Y compráis, más encima son difíciles de encontrar. pero te compráis 4 discos y son 200 lucas. Mm, Tener una plataforma de Covius eh, te cuesta 6 lucas mensuales. ¿Y cuántos discos podéis tener? Millones, sí, po. sí. ¿Cachai, no? Entonces, ahí está el tema. ¿Ya? Ahí está el tema. Entonces, ¿cómo lo podía hacer? Poténcialo, está bien. Sabéis que probablemente no es tan bueno como un disco, pero podéis tener muchos discos, millones de discos. Podéis tener esos mismos discos en alta Oye, resolución, que es un tratamiento, pero te tenéis que preocupar de tener un buen streamer. Nosotros le mandamos la canción directo al Lingdorf. ¿Desde la plataforma de streaming? ¿Sí? Sí, por rumpo. Y ahí Ya. no hay compresión ¿Cómo alguna. hubiese sido? ¿Cómo habrá sido? Pasamos a través de un proceso. Haber hecho que este le mandara a este el audio y que este le mandara al otro. A ver, lo mandamos a como este. hicimos con el Lo archivo. tendríamos que haber mandado a este. Sí, Este po. procesa señal, ¿no? Sí, No sé, tendríamos que haberlo hecho la prueba. sí, para otra. Para otra. Para otra, porque ¿sabéis qué? A mí me tinca que estos dos güeyes hicieron mucha pega. Levantaron muchos kilos. Me No tinca sé. que estos dos güeyes levantaron muchos kilos porque Pero es que- la diferencia de escucharlo directamente a la fuente conectado al Lingdorf a que estos dos güeyes hagan la pega era muy grande, fue muy grande. Ya. Bueno, hay que hacer otra prueba entonces. Sí. Ahora, otra prueba que podemos hacer, porque yo te dije, hagamos la prueba con el Lindorf porque a ti te gusta el Lindorf. ¿Ya? Pero podemos hacer otra Yo prueba. ese tiempo escuché este equipo y quedé impresionado. Escuchamos 2 o 3 equipos el mismo día y yo no entendía por qué los otros equipos sonaban tan mal. Y no, pero ¿por qué esta sonaba muy bien? Sí, no, suena muy bien. Pero podemos hacer otra prueba. No es que los otros equipos suenen mal, No. es que esta weá suena muy bien. Pero podemos hacer otra prueba con lo mismo. Y con los mismos parlantes Sí. con los mismos parlantes. Podemos hacer otra prueba, pero es más completamente análogo, porque el tipo de amplificación esto es digital, 100%. No Sí, es clase D. probemos los Unitra después. Podemos con los Unitra. Hagamos una prueba con los Con los Unitra. Sí. Y ahí también podemos tener una. Hacemos el combo completo también porque podemos usar el CD. Sí. Y ocupamos los mismos streamings para no cambiar. Pues. Sí. ¿Cachai? Así que, bueno, fue una prueba interesante. Súper interesante. súper Buena, entretenida. siempre le podéis meter más cosas entre medio, pues generar más dudas, pero hay que, obviamente tenéis que. Si se les ocurre algo, Sí. escriban en los comentarios, pregunten lo que quieran, traigan su CD, vengan a escucharlo acá, compárenlo con el streaming y convénzanse que puta, el CD vale la pena. Cada vez que hemos escuchado un CD hemos terminado convencidos de que Sí, el CD pero- vale la pena, pero hoy día es más difícil que nunca. Antes era más fácil, Pero- porque antes había CD, hoy día no hay CD. Puta, nunca es cómo terminar Bueno. estas sesiones. Pero espérate, es que también siempre nosotros nos hemos preocupado de que cuando escuchamos CD, por lo menos nosotros tratamos que el CD sea bueno. Nosotros escuchábamos un CD grabado, weón. Está bien, po, pero eso fue hace 20 años Sonábamos atrás, el hoyo 25 años y- atrás. ¿Cachai? Hace 25 años atrás. ¿Ya? Un CD donde grabado a plata- 16X. donde las plataformas de streaming no existían. ¿Cachai? Entonces, escucháis un buen CD y te lo Sí. tratáis de copiar. Y además, un buen CD que era. Pero es que por lo mismo, yo creo que el transporte y el DAC hacen mucha pega. Pero por supuesto que sí. Hacen pues, mucha pega. Pero por Entonces, supuesto es que muy sí. a mí estoy casi medio convencido de que a la prueba del run lo hubiese ido mejor con esos dos equipos participando en la pega. Vamos a hacer un bonus track. Sí. Dale, nos vemos entonces el próximo viernes. Manden sus comentarios, suscríbanse, compartan, pónganle like, siempre ayuda a eso. Y bueno, nos vemos el próximo viernes con otro temita. Nos vemos próximamente. Nos vemos el próximo Totalmente. viernes. Sí, y después les cuento cómo me van el día en el skate porque parece que va a llover. ¡Chau! Chao. Hagamos un bonus track.